Ok, entonces, como les había comentado en el bloque anterior, la clase correspondiente a la número 3, ¿verdad? Se llama selección de modelo. Esto posiblemente es algo crítico dentro del área de Machine Learning, tener un correcto dominio sobre la forma en la cual uno va a evaluar y comparar diferentes modelos para luego seleccionar el que mejor cumpla los propósitos que uno anda buscando, ¿ya? Eh, Más aún, yo diría que de los 6 modelos que ya hemos visto, que sirven tanto para regresión como para clasificación, ya con eso eventualmente uno podría lanzarse al mundo real a resolver problemas y resolver grandes problemas solo con esos modelos. En particular, ex alumnos, alumnas que me contactan, que ya están trabajando, muchos de ellas y ellos más bien utilizan, aun cuando ellos pasaron por modelos más complejos como redes neuronales, en fin, o máquinas de soporte vectorial, que vamos a ver más adelante en detalle, siguen usando en la empresa los modelos de regresión lineal y de regresión logística, eh, en parte porque por su capacidad de interpretación y también a veces tienen que usar softwares comerciales que traen implementado eso y la empresa por temas de seguridad no los deja usar R o Python, en fin. Eh, por lo tanto, ya con los modelos que hemos visto pueden resolver grandes problemas. Ahora, la parte que está faltando es justamente lo de ahora, es ver bien cómo puedo setear de manera efectiva los hiperparámetros del modelo, cómo puedo comparar o poder encontrar realmente el valor de la predicción, de su capacidad de predicción, pensando con fines de generalización, nuevamente. Por lo tanto, esta clase, que es bastante larga también, por lo tanto va a cubrir este bloque y gran parte de la siguiente clase, es algo fundamental y vital, porque ya después lo otro es solo ir aprendiendo nuevas técnicas, la operativa es más o menos similar a lo que hemos estado viendo ocupando el punto fit y punto score o punto predict, en fin, pero más o menos todo opera similar. Pero lo de ahora es clave, ¿ya? Es clave incluso conceptualmente entenderlo bien, porque, o si no, todo lo otro es como, ya, ok, lo uso, pero es muy poco confiable lo que uno está generando, ¿ya? Así que justamente cuando hablamos de evaluación, ¿verdad? Es para saber si podemos confiar en nuestro método o sistema, necesitamos evaluarlo, ¿verdad? En particular, si no podemos medirlo, tampoco tenemos cómo poder mejorarlo, porque hay que tener como una línea base, ¿verdad? Selección de modelos esencialmente corresponde a elegir entre diferentes modelos usando un enfoque basado en datos, ¿ya? Y también acá la idea es poder convencer a otros de que el trabajo de uno es significativo, ¿ya? Ahora, cuando estamos hablando del diseño de sistemas de Machine Learning, ¿verdad? El primer punto, simplemente correr el algoritmo favorito de uno, generalmente no es una buena manera de comenzar, ¿ya? Porque hay una serie de restricciones, en fin, como les señalé antes, quizá el cliente en el cual uno, la persona que te contrata para hacer un modelo predictivo, puede que tenga ciertas exigencias que algunos de los modelos que a uno le gusta usar, como una red neuronal, por ejemplo, no cumple con eso, ¿ya? Eh, y más aún tenemos todo este problema que hay que tomar en consideración. Por ejemplo, queremos entender los fenómenos o realizar un modelo de caja negra. Ya vamos a ver que modelos de caja negra esencialmente tienen harto poder predictivo, pero la interpretación es muy complicada, ¿ya? ¿Cómo definir y medir el éxito, verdad? Hay costos involucrados, si tiene acceso a los datos correctos, ¿verdad? ¿Cómo uno puede mejorar eso? Entonces, acá primero lo que uno típicamente va haciendo es construir prototipos desde el principio,
muchas veces usando los modelos más simples, KNN, la regresión logística que vimos antes, ¿verdad? Para tener como una línea base y sobre eso ir aumentando el nivel de complejidad, ¿ya? Ahora, en particular, analizar los errores del modelo, ahí hay un error que uno, eso sí que lo pueden arreglar, hacen doble clic ahí, entran al código y borran esa R, gracias, y después run. Analizar los errores del modelo que uno está construyendo, ¿verdad? Entrenando a la hora que va haciendo esto. Debería recopilar más datos o tener datos adicionales, ¿verdad? Debería reformularse la tarea. A menudo una recompensa mayor que el ajuste fino sin fin. Es decir, que esto de ir probando tempranamente e ir preocupándose y resolver esas dudas son más importantes que estar haciendo este como fine tuning después al final, ¿verdad? Y aquí aparece un concepto que se introduce en este paper, que se llama Machine Learning, the High Interest Credit Card of Technical Debt, que se habla sobre este concepto de deuda técnica. Es básicamente busca el compromiso o la compensación entre cuando uno crea el modelo versus el mantenimiento, que es algo que preguntó Rodrigo Serriata en la primera clase, ¿verdad? Los sistemas de aprendizaje automático muy complejos son difíciles o prácticamente imposibles de poner en la práctica, ¿ya? Sí, debido a la exigencia que exige. Acá yo les dejé este link que discute sobre estos aspectos. Y en particular esto queda bien resumido, pero insisto, acá es más bien un paper que posiciona y que discute sobre las complejidades de puesta en marcha de estos sistemas. Esto es un cuadro resumen que de algún modo trata de representar el tamaño indica la proporción, ¿verdad?, de lo cual uno se le dedica a realizar un proyecto de Machine Learning. Finalmente, la parte que estamos viendo nosotros, que es básicamente el código y el modelo, en fin, es una pequeña parte de todo lo que hay que montar para tener un sistema operando, ¿ya? En la práctica, cuando a mí me invitan o me piden o postulo para un proyecto aplicado en Machine Learning, en verdad, el especialista en Machine Learning que vendría siendo yo en el proyecto, acompañado por algunos de mis alumnos doctorales, por ejemplo, como Anthony, que es nuestro ayudante, es solo una pequeña fracción. El resto del equipo, típicamente tengo que tratar de ubicar a software engineers, a personas que cachen bien de business process modeling, de manejo de data, de bases de datos, toda la parte de interfaces, UX, de visualización, ¿verdad? Entonces, el equipo finalmente pasa a ser muchas disciplinas del ámbito como de tecnologías de información, para tener finalmente un sistema que uno quiere usar para fines predictivos. Hay que preocuparse de toda la parte de captura de data, preprocesamiento, validación, ¿verdad? Después, una vez que ya generan las predicciones, bueno, dónde se van a almacenar, cómo se van a visualizar, en fin, estoy pensando en un proyecto grande y que tiene que entrar como en el workflow de la empresa, ¿verdad? Así que es solo como tener en presente, ¿verdad? Que aun cuando uno termina el curso y se siente ya capacitado para conquistar el mundo, en verdad, a la hora de lanzarse en un verdadero proyecto de predictivo, de machine learning para fines predictivos, cosas así, típicamente el cliente no quiere solo el código, sino que quiere como todo el paquete armado, y eso involucra entonces tener especialidades yo, por ejemplo, soy súper negado para la parte de interfaz web o cosas así, yo no tengo idea y tampoco soy gran experto en todo lo que sea bases de datos y cosas así. Por lo tanto, es acá quizá una recomendación o algo así, también ir armando contactos justamente si las personas que ven un potencial o quieren dedicarse a esta área, tienen que tempranamente empezar a armar su equipo de diseñadores para la interfaz, alguien que se maneje súper bien en bases de datos, en fin. Hay que tener un verdadero equipo para esas cosas.
¿Sí, Rodrigo? Profe, una consulta. Usted nombró que así coloquialmente, que una de sus alumnas usaba los modelos, de estos 6 modelos que son más Sí. simples, ¿verdad? Porque las plataformas que usaba la empresa, que seguramente tienen requerimientos altos en seguridad, datos y una serie de otras cosas, no eran las mismas que ni R ni Python. Entonces, y ahí me entra la duda, hay muchas plataformas de Machine Learning O sea, yo diría que muchos de los... hay bases de datos, por ejemplo, bueno, todo lo que es SAS, SPSS, tienen sistemas, en SAP también tienen unos módulos que generan modelos, incluso algunos que operan directamente en base de datos. Eh, pero yo diría que eso hoy en día está convergiendo muy fuerte al uso de herramientas más bien open source. Pero así todo en las empresas grandes siguen teniendo preferencia. A veces los permiten generar algunos pilotos con más bien open source, pero finalmente el deployment lo hacen en sistemas propios o desarrollados in-house, y eso entonces muchas veces están limitados a tener las implementaciones de las técnicas más simples. ya. Eh, pero yo creo que eventualmente con el tiempo eso debería, o sea, yo le insisto, oye, pero yo les digo, pero dile, no sean gansos, y esto cuestión lo pueden, hay versiones server que uno puede instalar de R o lo que en fin, y pueden operar directamente en la empresa, pero yo creo que eventualmente van a converger a usar estos sistemas o sea, usar las librerías como las que estamos usando nosotros de scikit-learn, y en R también la Caret o las que hay disponibles para hacer todos estos modelos. Eso. Bueno, siempre los informáticos ponen su nota de psicosis en estas cosas, pues, sí. Bueno, También trabajan como casi deporte la cuestión. sí, y hay cosas de moda también, ¿ah? Hay periodos en el cual un software o algo se pone de moda y las empresas tienen, las unidades de IT tienen fondos que gastar y compran los software y después quedan ahí botados. En fin. Eh, Aquí hay un paper interesante. Yo todos los links que le dejo a papers, insisto, no están obligados a leerlos, pero en general me gustaría que le echaran un vistazo porque hay cosas interesantes, ¿no? En este de acá, por ejemplo, eh, cuando uno hace las evaluaciones en el mundo real, entonces la idea es poder evaluar predicciones, pero también cómo mejoraron los resultados gracias a ellas, ¿ya? O sea, gracias a tener estos feedback loops en donde también se preguntó en algunas clases anteriores en que uno pudiera ir retroalimentando algunos de los resultados a medida que va en el tiempo para poder ir corrigiendo, ¿verdad? Cuando se equivoca o reforzando cuando le acierta, cuando hay un acierto, ¿verdad? Entonces las predicciones se introducen en las entradas como datos nuevos. La señal que encontró su modelo puede ser solo un artefacto de sus datos sesgados, ¿ya? Y esto, a modo de ejemplo, cuando sea posible, intente interpretar lo que su modelo ha aprendido, ¿ya? Es decir, vamos a ver algunos modelos como árboles de decisión y luego sus variantes más complejas, en el cual uno puede, son más bien modelos que uno puede interpretar, como los que vimos antes en los modelos de regresión, en fin, ver si tiene sentido o no el hecho, qué sé yo, si uno está generando un modelo de fraude y usando lazo, me anula, por ejemplo, la variable que indica si es que ha tenido un historial, si ha cometido fraude previamente. Uno esperaría que eso fuera una variable que estuviera presente en el modelo, sin embargo la saca. Entonces eso te podría llegar a sospechar si efectivamente el modelo está capturando lo que debería capturar o se fue por las ramas, por decirlo de algún modo, y está generando algo que, como se señala acá, o sea, que sea solamente algo, un artefacto nomás, de los datos sesgados. Y en eso hay un experimento interesante que aparece en este paper de acá,
Why should I trust you? ¿Verdad? Si ustedes cliquean aquí, y esto fue, creo, me di cuenta que cometí, parece un error, así que vamos a hacer la corrección en línea. Creo que está puesto, claro, yo los mandé a la base directa donde está esto, pero no está disponible aquí el PDF para descargar directamente, sino que el PDF está en este otro link, así que lo voy a copiar, y en el chat, si es que pillo en alguna parte, aquí, chat para todos. Ya. Ese link yo lo tengo abierto, seguramente está más arriba. No sé, pero ¿les funcionó? ¿Les abre este? Perdón, no es el... No, me equivoqué, no dije nada. Es que es el anterior, claro, por eso me Claro. dejo. Ah, ok, perdón. Entonces ese no tomar en cuenta ese link. Ya. Vamos a buscar el correcto entonces. Un segundito. Bueno, este en todo caso, si ustedes googlean les aparece la opción de... perdón. Es que quiero que lo tengan porque es un paper importante. Si ustedes lo googlean el nombre, el primero que está acá, ese sí. Entonces, claro, ese sí. Mira, Ignacio es bueno, ustedes son más rápidos que yo, sí. Yo ya estoy viejito. Bueno, ese es el link. Muchas gracias, Ignacio Díaz. Entonces, ustedes si copian este link, ¿verdad? Y vamos a nuestra clase y hacen doble clic sobre esta zona. Entonces ahí ustedes pueden cambiar, acá donde yo les puse el HTTP, esto lo borran y reemplazan por el link, perdón, y ejecutan. Ahora sí va a quedar linkeado al paper, ¿ya? Así que eso lo hacen después, en fin, o googlean, si se dieron cuenta aparece el tiro, así que es solo por comodidad que ahí uno abre y tiene el link al tiro. Pero bueno, en este paper hace una serie de experimentos para mostrar cómo uno puede estar totalmente perdido a la hora de entrenar el modelo que uno esperaría que aprendiera cosas que no aprende finalmente. Entonces, fíjense que este era un problema de clasificación para poder clasificar desde una imagen, si es que la imagen contiene un lobo o loba, o un perro esquimal, ¿ya? Los huskies. ¿Ya? Ahora, acá se ocupó como modelo una regresión logística, un classifier, ¿ya? Pero esencialmente ellos acá manipularon y lo que hicieron fue seleccionar puras fotos de lobos que tuvieran nieve en el background, en el fondo, ¿ya? Mientras que los husky no tenían, ¿ya? Los perros esquimales. Entonces, lo que uno esperaría, ¿verdad?, es que lo que esperaría es que el sistema aprendiera, ¿verdad?, en torno a discriminar entre un perro esquimal y un lobo en base a las características de los animales, ¿verdad? Es decir, el color de ojos, alguna forma especial de las orejas o algo así. Pero con los algoritmos que desarrollan aquí para poder explicar, y esta es la foto que está puesta en la clase, ¿verdad? Esta imagen de acá, que corresponde a un husky, es finalmente clasificada como lobo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque, claro, el clasificador para aprender a discriminar no aprendió características del animal propiamente tal, sino que finalmente terminó aprendiendo de que para la clasificación, en verdad, voy a clasificar como lobo todos los casos en los cuales aparezca en el fondo, que aquí marcan lo que se está fijando el clasificador, que tenga nieve, por ejemplo, o colores blancos claros, ¿ya? Por lo tanto, el sistema finalmente, con el entrenamiento, lo que aprendió fue a discriminar entre lobo y husky, ¿verdad? En base al background y al fondo, y no necesariamente al animal en sí, que uno esperaría que aprendiera
reglas asociadas al animal, ¿verdad? Y eso es bien común en imágenes, ocurre bastante ese fenómeno en el cual finalmente el sistema termina aprendiendo no lo que uno cree que debería estar aprendiendo, sino que en este caso aprendió justamente, empezó a darse cuenta que justo las imágenes de uno contiene siempre nieve en el fondo, y que más aún lo hicieron a propósito aquí para el caso de los lobos, ¿verdad? Así que es solo eso. Por lo tanto, tened cuidado que la data a veces termina uno teniendo un clasificador que ajusta los parámetros y uno después hace la interpretación sobre los atributos, pero finalmente los valores que te entregan las reglas de clasificación después, por decirlo de algún modo, no es algo que sea representativo del problema en sí, sino que encontró un cierto patrón que no tiene el sentido que uno buscaba idealmente, originalmente. Entonces, ¿cómo uno puede ver el tema de las técnicas de estimación de desempeño, ¿verdad? No tenemos acceso a futuras observaciones, o sea, uno tiene un dataset fijo, que luego lo que hemos visto nosotros es hacer esas particiones, ¿verdad? Entonces, usando solo ese dataset original, ¿verdad? Evaluar modelos como si estuvieran prediciendo el futuro. La idea es poder reservar datos para una evaluación objetiva, pero ¿cómo? ¿Verdad? Entonces, el primer enfoque que hemos estado usando nosotros hasta ahora, que ha sido esta partición simple entre un conjunto de entrenamiento y uno de prueba, el nombre técnico en Machine Learning se conoce como el holdout method, ¿ya? O sea, que deja uno afuera una porción. Esta es la forma más básica que hemos visto, ¿verdad? Entonces, aleatoriamente divide los datos y las etiquetas correspondientes y en conjunto de entrenamiento y prueba, ¿verdad? De hecho, por default está el 75% de entrenamiento y el 25% de prueba. Entonces, una vez que está hecha esa partición, entrenamos, ¿verdad? Usamos la función fit, un modelo con los datos de entrenamiento, y vamos a evaluar el puntaje, la evaluación viene con la función score, ¿verdad? Un modelo en los datos de prueba. Y la idea de esto es que comparando las etiquetas pronosticadas con las verdaderas, ¿ya? Entonces estamos interesados en que también el modelo generaliza a los datos nuevos del test, ¿verdad? Y eso nosotros ya vimos, lo hacemos directamente usando esta función train test split, ¿verdad? Y que vimos que si ustedes ven el help de esto, tiene argumentos adicionales que uno puede setear, por ejemplo, para variar, en vez de 25%, aumentar la fracción que quiere para la prueba, ¿ya? Entonces aquí está hecho el ejemplo para regresión logística, por ejemplo, ¿ya? Y esto es lo que hasta ahora hemos estado haciendo, ¿verdad? Entonces aquí usamos el dataset make blobs, ¿verdad? Y usamos el train test split, me genera la partición de entrenamiento y prueba y las respectivas etiquetas. Luego entrenamos con logistic regression, ¿verdad? El fit, y obtenemos el score, ¿verdad? Y aquí nos dio 0.92. Listo. Y aquí tenemos esencialmente el ploteo que de ese dataset. Entonces, ¿qué problema tiene este enfoque que ya lo comentamos, incluso lo de anterior, cuando uno hace esta partición aleatoria? Es que no queda claridad si el modelo pudiera cambiar mucho si es que hago otra partición, por ejemplo. Vuelvo a repetir el sistema. ¿Verdad? ¿Qué pasa si una división aleatoria produce diferentes modelos y scores que otros? Entonces, la idea es reduzca el sesgo probando en cada punto exactamente una vez, ¿ya? Y eso es decir que cada punto pueda participar como en un conjunto de prueba una vez, y eso se logra mediante lo que se denomina validación cruzada, de K-dobladas, o el término en inglés K-fold cross-validation, ¿ya? Vamos a abreviarlo como se ve. Entonces acá la idea es que esto particiona, hace un split aleatoriamente en K partes del mismo tamaño, llamadas las dobladas, ¿verdad? O folds en inglés.
Entonces, en este ejemplo que está acá, supongamos que K igual 5. Entonces, yo agarro todo el dataset original que tengo y formo 5 cajitas, ¿verdad? Y de manera aleatoria voy llenando los datos en cada una de esas cajitas, ¿verdad? Cada una, la cantidad de elementos en cada una de esas cajitas deberían ser iguales o cercanos, ¿verdad? Y entonces la forma de proceder es que agarro una de estas cajitas y considero que los datos que están ahí corresponden al conjunto de pruebas y los otros 4 cajitas lo ocupo para entrenar. Y ahí calculo un score, ¿verdad? Un accuracy, por ejemplo. Y luego devuelvo esa caja que saqué y saco una segunda caja fuera como prueba. Entreno con las 4 cajas restantes y evalúo en el conjunto de pruebas que saqué y así sucesivamente, ¿verdad? Para las 5 dobladas. Y luego calcule las K puntuaciones de evaluación y luego uno puede agregar, ¿verdad? Tomando el promedio, por ejemplo. ¿Ya? Esto es como una de las técnicas estándar para poder evaluar de manera más efectiva. En scikit-learn, entonces, ya viene implementado eso, se llama la función cross-val score, con el algoritmo de aprendizaje. Como argumento uno le mete cuál es el algoritmo de aprendizaje que quiere usar, los datos enteros, ¿verdad? La respectiva etiqueta y el número de faults que va a tener. ¿Ya? Ahora, aquí devuelve la lista de todos los scores. Los modelos se construyen internamente, pero no se devuelven. ¿Ya? Así que esto sirve solo para fines de evaluación. No te entrega el modelo entrenado en cada una de las dobladas. ¿Ya? Y los valores por defecto son, si es que uno no da el número de faults, entonces hace un three-fold cross-validation. Si es un problema de clasificación, entonces entrega la métrica de accuracy, o si es regresión, R cuadrado. ¿Ya? Y tener en cuenta que puede haber bastante varianza en los resultados, ¿verdad? Entonces, aquí depende de la estabilidad del modelo y la cantidad de datos de entrenamiento. Por lo general, cuanto más datos de entrenamiento, más estables son los modelos. Entonces, ¿cómo opera esto? Ustedes declaran una variable que contiene una instancia del modelo, logistic regression, en fin. Y luego aquí, scores uno obtiene aplicando la función cross-val score, donde acá pongo el modelo que inicialice el log reg, ¿verdad? Luego el dataset, el target y cuántas dobladas voy a usar, ¿verdad? Eso está hecho aquí, ¿verdad? Entonces, acá hay que importar el cross-val score, vamos a cargar el log iris, ¿verdad? Y vamos a importar el logistic regression. Cargo los datos iris, acá hago la instancia del logistic regression, y luego sencillamente hago cross-val score, tal cual como describimos antes, y aquí estoy tirando a pantalla los puntajes, como pueden ver, 1, 0.90, esto está dando el accuracy, 0.933, 0.9 y 1 nuevamente, para 5 dobladas, y luego si tomo el promedio de esto, entonces me da 0.96, y aquí está la varianza asociada a ese promedio. ¿Ya? Así que, ahora, ¿cuáles son los beneficios y desventajas del cross-validation? Bueno, esencialmente, bueno, es más robusto que el anterior, que el holdout, ¿verdad? Cada ejemplo de entrenamiento estará en un conjunto de pruebas exactamente una vez. El modelo se evalúa en todas las muestras, debe funcionar bien en todas, ¿verdad? En una partición train test podemos tener suerte cuando todos los ejemplos sencillos están en el conjunto de prueba, o podríamos tener mala suerte, ¿verdad? Desafortunado, todos los ejemplos difíciles están en el conjunto de prueba. Eso fue lo que incluso comenté, creo que la primera clase que hablamos un poco de esto, que cuando uno hace si uno hace el holdout nomás, una pura partición, podría darse el caso que todos los casos buenos quedaron en el conjunto de prueba. Bueno, me refiero fáciles de clasificar. También muestra cuán sensible es el modelo al conjunto de entrenamiento exacto. ¿Ya? Entonces, mejor estimación del rendimiento real. ¿Ya? Por lo tanto, la gran mayoría de las publicaciones científicas, cuando uno compara modelos o en fin, ocupa
alguna estrategia de validación cruzada, ¿ya? Típicamente con 10 dobladas, ¿verdad? Piense que con 10 dobladas puedo utilizar el 90% de los datos para entrenar, ¿verdad? En cada pasada, con lo cual entonces tengo más datos de entrenamiento que el enfoque que vimos antes de holdout, que solamente tiene 75, ¿verdad? Entonces, mientras más alto el valor de K, más precisa es la estimación, ¿ya? Ahora, la desventaja acá es el costo computacional, ¿verdad? Aproximadamente K veces más lento que el holdout. Y claro, mientras más sofisticado sea el modelo que uno está haciendo, entonces esto puede ser bien costoso. Los modelos inestables, por ejemplo, cuando veamos un poquito de deep learning, puede no converger en cada fault, o sea que podría ocurrir que en alguno de estos nos entregue, por ejemplo, NA o algo así, en que no fue capaz de converger a un resultado durante el entrenamiento. Así que eso, tener cuidado. Una de las primeras variantes importantes del K-fold cross-validation es la versión estratificada, ¿ya? Si los datos están desequilibrados o desbalanceados, esto aquí debería haber quedado en cursiva, también, sí. Si no les funciona ahí, lo pueden poner con asterisco. Y ahí sí, ahí. Desequilibrado o desbalanceado. Este es el problema cuando algunas clases tienen mucho menos muestras, ¿ya? Por ejemplo, un problema de fraude, típicamente el conjunto de entrenamiento uno tiene muchísimos casos de no fraude y solo unos poquitos casos de fraude, ¿ya? Entonces, en ese caso, si uno hace validación cruzada, podría darse el caso en que en algunas de las particiones no exista nunca ejemplos de caso fraude, por ejemplo, en el conjunto de pruebas, ¿ya? Entonces, la estratificación lo que hace es que son proporciones entre clases, se conservan en cada fault, ¿ya? Entonces, la forma en que hace eso es que primero, la forma de hacerlo en la práctica es que primero se ordenan los ejemplos por clase. Por ejemplo, toda esta cajita contiene los ejemplos de la clase 0, todo esto de la clase 1 y todo esto de la clase 2, ¿verdad? Y luego, entonces, para cada una de estas, se mantiene la proporción, ¿verdad? Para armar el conjunto de pruebas. Entonces agarro este pedacito de la clase 0, esta fracción para la clase 1 y esta fracción de la clase 2, ¿ya? Entonces junto esto, con esto, para hacer el conjunto de pruebas y estos otros, el conjunto de entrenamiento, ¿ya? Y así lo repito hacia abajo, ¿verdad? Entonces de esa forma logro mantener la proporción de los ejemplos en cada uno de esos bloques, ¿ya? Y esto es como típicamente lo que uno sugiere. Esta es la forma más adecuada de hacer esta comparación usando la versión estratificada, ¿ya? En scikit-learn, entonces, utiliza validación cruzada estratificada por defecto para la clasificación, ¿ya? Así que, porque es la forma correcta, entonces lo toma como incluso por defecto, ¿ya? En el caso de validación cruzada normal para regresión, ¿ya? Ambos no son aleatorios, es decir, las muestras no se mezclan de antemano. Hay un parámetro que uno puede especificar si hace un shuffling o no. Los datos ordenados, por ejemplo, en serie de tiempo, nunca deben ser aleatorizados porque si no pierdes todo el patrón, ¿verdad? Entonces puedes construir folds manualmente con K-fold o stratified fold, ¿ya? Y uno puede aleatorizarle vía el parámetro shuffle, ¿ya? Por lo tanto, aquí, a modo de ejemplo, están los dos casos. Acá puedo generar las particiones, las dobladas, ¿verdad? Usando la función K-fold, n doblada, sin hacer el shuffling, por lo tanto es no stratified en este caso. Y luego entonces hago cross-val score y aquí cuando pongo CB le agrego K-fold acá. Si se acuerdan, el caso anterior es que aquí nosotros pusimos 5 directamente y esto por default va a ser la validación cruzada estratificada. Acá estamos entregando como parámetro en CB más bien el tipo de validación cruzada que quiere realizar. Entonces acá estamos probando siendo K-fold nomás. Y acá estamos usando el Stratified K-fold
con nSplit igual 5 y con el shuffle true. Y nuevamente evaluando la misma función. Así que acá tenemos el resultado nuevamente usando el dataset Iris, como se dan cuenta. Usamos el mismo regresión logística que vimos antes, ¿verdad? Tenemos los datos, el target y el CB-fold. Ocupamos entonces el K-fold, que fue el que definimos acá, ¿verdad? Y el SK-fold, aquí está el estratificado y está entrenado aquí. Entonces aquí podemos ver el efecto. Fíjense que si ocupo validación cruzada sin estratificar, para cada doblada, fíjense que varía bastante. Acá hay unas bajas significativamente aquí el rendimiento para el dataset Iris. Mientras que acá, porque aquí forzamos a que usiera K-fold sin shuffling, ¿verdad? Mientras que aquí tenemos la versión estratificada con shuffling más aún, mantiene un rendimiento bastante estable. Y entonces este fenómeno de acá, incluso podemos resaltarlo aún mayor. Fíjense, ¿qué pasa si repetimos el K-fold con igual a 3? ¿Ya? Fíjense fíjense el resultado que obtengo de accuracy. ¿Ya? ¿Alguien se logra identificar por qué podría estar ocurriendo esto? ¿Ya? Este es el caso extremo, con K igual 3 me entrega 0, 0, 0 como el resultado del accuracy al evaluar en cada doblada en el conjunto de pruebas. Y acá cuando teníamos K igual 5, si es que hago no estratificado y sin shuffling, también me ocurre que en algunos casos me da bastante pobre. ¿Qué estará pasando? ¿Se le ocurre a alguien que haya jugado con el... ¿Esto es una particularidad del dataset Iris, que haya jugado con el dataset? Porque lo estamos dividiendo en el mismo número de tipos de flores, no me acuerdo cuál era el nombre correcto, pero lo estamos dividiendo en el mismo tipo de flores que tiene el dataset. Entonces, en el fondo, para la edición 1 estamos ocupando solo flores de un tipo, para la edición 2 estamos ocupando flores del tipo 2, y para la edición 3 estamos ocupando solo flores del tipo 3, por tanto no es capaz de reconocer otros tipos. Perfecto, Arturo. Aquí su compañero Arturo dio la respuesta nota 7. El dataset Iris, si se acuerdan, viene ordenado por defecto, son 150 ejemplos, 50 ejemplos por clase, y vienen ordenados, los primeros 50 ejemplos son de una clase, los siguientes 50 de otra, y así sucesivamente. Por lo tanto, cuando hago 3 particiones aleatorias, como el dataset es de 50, entonces forma 3 cajas, ¿verdad? Y por lo tanto esas cajas van a ser de tamaño 50, y como el split acá está hecho sin hacer un shuffling, entonces la primera caja contiene solo ejemplos de la clase 0, la segunda caja contiene solo ejemplos de la clase 1, y la tercera caja contiene solo ejemplos de la clase 2, ¿verdad? Por lo tanto, al hacer las 3 dobladas, ¿verdad? Cuando hago la primera, entonces saco de la clase 0 y entreno solo con la clase 2, 1 y 2, ¿verdad? Y entonces a la hora de evaluar, no ha sido nunca entrenado con ejemplos de esa otra clase. Entonces, efectivamente, me queda 0. Y eso se repite para cada uno de ellos. ¿Ya? Y acá un poco, y ese fenómeno ocurre aquí también, pero claro, como era acá igual 5, entonces ahí sí, algunas cajitas lograron tener ejemplos de los 3, pero conjuntos de prueba, pero algunos conjuntos de prueba terminaron teniendo entonces solamente ejemplos de 1 o 2 de las clases, ¿verdad? 2 de las clases en vez de las 3, y por eso ocurre este fenómeno de acá. Mientras que a la hora de poblar las cajitas, si yo hago el shuffling, ¿verdad? True, y más aún veo que sea estratificado, entonces acá logro hacer una evaluación más realista, ¿verdad? Y logro preservar buenos rendimientos en general, lo que muestra el modelo. Entonces
entonces esto ocurre ese fenómeno de ahí. Acá tenemos entonces cómo ahora, acá sí funciona, aquí veamos qué pasa con el K-fold, si es que ahora, con el, en split 3, pero ahora el shuffle es true, o sea que sí hago el shuffling. Ahora, esto no está estratificado, pero por lo menos está barajado, ¿ya? O sea, y por lo tanto hay más chance de que en cada cajita de prueba tenga ejemplos de las 3 clases, ¿verdad? Y en ese caso aquí me da este resultado de acá, ¿verdad? Y acá tenemos los ejemplos de estratificado con shuffling true, ¿verdad? Y obtengo este resultado de aquí. Y este es el estratificado, pero sin hacer shuffling. Acá. ¿Ya? Entonces, incluso si se fijan, al estar estratificado, incluso aun cuando no haga shuffling, como me aseguro que se mantenga la proporcionalidad de ejemplos de cada clase en los conjuntos de prueba, no corra el riesgo del ejemplo que vimos acá antes. Por lo tanto, si es que usted, este CB, no, si se fijan aquí el CB, si solo pongo el valor directamente, sin echar la partición 1 a mano con el K-fold, en fin, lo que hace es hacer estratificado por defecto, pero sin shuffling en todo caso. Pero que eso no es tan grave, insisto, dado que estoy estratificando. Así que ojo con eso. Ok, un caso extremo del cross-validation es el leave one out cross-validation, que es el nombre técnico que se le da cuando el sistema, el valor de K es igual al número de muestras. Es decir, si es que K fuera, en nuestro caso de iris, K vendría siendo igual a 150. Por lo tanto, tengo 150 cajitas donde en cada una de esas cajas hay un punto, ¿verdad? Por lo tanto, en cada pasada entreno con 149 y evalúo en un punto el resultado, y eso lo repito 150 veces, ¿verdad? Esto es, bueno, completamente imparcial en términos de divisiones de datos, pero computacionalmente costoso, ¿ya? Pero generaliza menos bien hacia los datos no vistos, ¿ya? Dado que los conjuntos de entrenamiento están correlacionados, ya se superponen altamente porque en cada doblada el conjunto de entrenamiento varía solo en un punto, esencialmente, ¿verdad? Por lo tanto, sobreajusta en los datos utilizados para la evaluación, o la totalidad de la evaluación. Una muestra diferente de los datos puede arrojar resultados diferentes, nuevamente. Entonces, recomendado solo para conjuntos de datos pequeños, o sea, solamente cuando tiene poquitos datos, eventualmente uno podría testear el enfoque Leave One Out Cross-Validation. Por lo demás, es costoso computacionalmente. Y acá nuevamente se ocupa la función Cross-Val Score, y acá en CB ustedes le agregan entonces el Leave One Out. ¿Ya? Y aquí está hecho el ejemplo para el dataset iris nuevamente, leave one out, y por lo tanto aquí pueden ver number of CB iterations, 150, y nos da un mean accuracy de 0.95, que no está tan mal, es más o menos parecido si uno tomara el promedio de esto, está más o menos en esos órdenes. Ahora, insisto, el dataset iris es como funciona bien todo, porque es un buen dataset para hacer clase. El Shuffle Split Cross Validation, entonces muestrea un número, aquí hay un sampleo o muestreo de número de muestras train size al azar, ¿ya? Y como conjunto de entrenamiento, y un número disjunto de muestras en el test size como conjunto de prueba, ¿ya? Entonces, y esto repite este procedimiento en n iter veces, obteniendo n iter scores, ¿ya? Por lo tanto, este enfoque de cross-validation, el usuario tiene que entregar esas 3 argumentos, ¿ya? Hay que señalar cuántos ejemplos voy a tener que selecciona al azar para el entrenamiento, para el de prueba, y cuántas dobladas, ¿verdad?, va a tener esto. Entonces, bajo este esquema,
eventualmente podrían, en cada una de estas dobladas, quedan algunos ejemplos que no están seleccionados, ¿ya? Por ejemplo, este que vendría siendo un 10, un tenfold, porque tiene 3 particiones, pero la iteración llega hasta 4. Entonces, por ejemplo, en este primer split, fíjense que esta cajita, esta y esta no es seleccionada. Y el conjunto de prueba queda armado con estos datos y estos datos de acá, y los rayados vienen siendo los 5 grupitos rayados, 1, 2, 4, 5, van a ser conjunto de entrenamiento. Así que en scikit-learn, entonces, está la función shuffle split y stratified shuffle split, recomendado para clasificación. Y acá train size y test size pueden ser número absoluto o un porcentaje del conjunto de total de datos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en shuffle split tenemos el stratified shuffle split, esta función de acá, ¿verdad? Le agrego el test size, va a ser el 50% de los datos, y el train size va a ser el 50% de los datos. Por lo tanto, en este caso de acá no van a quedar, no va a quedar muestras en blanco, o sea, todos los datos van a ser usados, y el end split va a ser 10, por ejemplo. Y luego entonces los score, usamos nuevamente crossval score, todo esto se mantiene igual, y aquí en CB le agrego el shuffle split que declaré. Así que es bastante bien estructurado todo este sistema. Aquí está probado nuevamente con el dataset IRIS, y aquí tenemos el resultado para las 10 particiones, ¿verdad? Acá. Así que, esto, si no me equivoco, puedo chequear, pero creo que últimamente esta ha sido como la estrategia que está como más popular últimamente, especialmente en los concursos del portal Kaggle, donde hace como concursos de Machine Learning. Los que obtienen como buenos resultados ocupan este enfoque para evaluar sus modelos, ¿ya? Este Shuffle Split Cross Validation. Ahora, ojo que este enfoque de acá, como aquí uno hace un sampleo, ¿verdad?, del data, está relacionado con lo que ocurre, se denomina bootstrapping, ¿ya? Y que es algo que vamos a ver cuando veamos algunos ensambles de árboles. Entonces la idea acá es muestrear o tomar un sampleo, ¿verdad?, de tamaño n puntos dados, pero la gracia aquí es que es un sampleo con reemplazo. Es decir, que lo selecciono y después lo devuelvo al saco, entonces eventualmente podría volver a salir ese modelo, ese dato, ¿verdad? Y así puedo armar mi conjunto de entrenamiento, a eso se le llama el bootstrap. Entonces voy a armar un conjunto de entrenamiento seleccionando aleatoriamente datos, pero con reemplazo, ¿ya? Así que en mi saco pueden haber datos repetidos, evidentemente. Y la idea es utilizar las muestras no muestreadas, ¿verdad?, out of bootstrap, como conjunto de pruebas, ¿ya? Y entonces eso se repite n iter veces, obteniendo n iter puntaje. Ahora, este enfoque de bootstrapping no está implementado directamente, pero equivale a que en scikit-learn uno ocupe la función shuffle split con estos valores, ¿ya? Con estos valores, el train size igual a 0.66 y el test size igual a 0.34, ¿ya? Y esto es fácil de demostrar. ¿Por qué este valor de acá? Porque si se fijan, si ustedes tienen n puntos, ¿verdad?, y la probabilidad de seleccionar uno de esos es 1 partido por n, ¿verdad? Y por lo tanto la probabilidad de que no quede seleccionado es 1 menos 1 partido por n, ¿verdad? Y luego ese 1 menos 1 partido por n, si lo repiten n veces, ¿verdad?, les queda eso multiplicado o elevado a n, ¿verdad? Y si ustedes toman el límite, eso viene siendo una aproximación a la función exponencial. Y si evalúan, les va a dar el valor de 0.34 que corresponde al valor de que no va a ser seleccionado. Por lo tanto, el complemento de eso, que va a ser como el 66%, el que queda seleccionado, ¿ya?
Eso sale, si ustedes googlean esa demostración, la pillan en todas partes, ¿ya? Pero está asociado a eso. Luego tenemos esta otra variante, Repeated Cross-Validation, que es básicamente tal como dice el nombre. Cross-Validation todavía está sesgado porque la división inicial se puede hacer de muchas maneras. Ya cuando hago la repartición de puntos en cada cajita, eso yo podría hacerla varias veces, ¿verdad? Por lo tanto, el Repeated Cross-Validation, repetido, o n times k-fold cross-validation, esencialmente mezcle datos aleatoriamente, luego hacer k-fold cross-validation y repetir n veces ese procedimiento produce n veces cada puntaje, ¿verdad? Es imparcial, muy robusto, pero n veces más caro, ¿ya? Es básicamente repetir n veces el procedimiento de k-fold cross-validation. Por último, tenemos el cross-validation con grupos, ¿ya? Algunas veces los datos contienen grupos inherentes, por ejemplo, resultados de análisis de sangre en pacientes específicos, expresiones faciales de personas específicas, en fin, cuando estamos haciendo reconocimiento de sentimiento, de expresión, ¿verdad? Con la validación cruzada normal, los datos de una misma persona pueden terminar en el entrenamiento y en el conjunto de pruebas, ¿ya? En una doblada. Entonces, queremos medir qué tan bien el modelo se generaliza a otras personas. Entonces, queremos asegurarnos de que los puntos de datos de una persona estén, ya sea en el conjunto de entrenamiento o prueba. Entonces, a esto se le llama el grouping o blocking. Y entonces, leave one subject out cross-validation. Crear un conjunto de prueba para cada usuario individualmente, donde ese usuario eventualmente el caso extremo, ¿verdad? O toma el caso de los grupos. Entonces, acá, si se fijan, cada una de estas cajitas contiene personas o datos que pertenecen a un grupo específico. Por ejemplo, estas tres de acá contienen del grupo 0, estas 4 de aquí son del grupo 1, estas 5 de acá son del grupo 2, y así sucesivamente. O no, perdón, podría ser que estos son 2 y este último grupo 3, en fin. Entonces, lo que uno hace al hacer estas validaciones, va seleccionando por grupo, ¿ya? Por lo tanto, en esta doblada, en este split, agarro todos los datos que están del grupo 1, por ejemplo, y en la segunda agarro todos los que están en este grupo 2 o 3, no sé el número, y estos acá los del grupo 0, por ejemplo. Y eso, entonces, la forma de hacer eso es que hay que agregar un vector con un índice, o sea, señalando cada punto a qué grupo pertenece, ¿ya? Entonces, acá agregue un arreglo con membresía de grupo a cross-val score, ¿ya? Y utilice el group k-fold con el número de grupos como procedimiento CB, ¿ya? Entonces, esto era el ejemplo de acá, de hecho. Entonces, claro, los primeros 3 son de grupo 0, luego los siguientes, no igual a este, pero bueno, aquí los siguientes 3 son del grupo 1, los siguientes 3 del grupo 2 y los siguientes 3 del grupo 3. Y después hago el cross-val score, todo esto se mantiene igual, pero se agrega este argumento groups, que contiene este vector con la etiqueta a qué grupo pertenece. Y luego las particiones, y entonces ahí respeta en que los elementos del grupo quedan seleccionados en todos los de un elemento de grupo para prueba, independiente de las clases, ahí hace la estratificación por clase, en fin, pero no mezcla grupos, no pueden haber elementos de un grupo tan simultáneamente en el conjunto de entrenamiento como de prueba, ¿ya? Y aquí aparece hecho por grupo, y esto es un ejemplo de juguete con el dataset MakeBlobs, que es el que hemos visto antes, las 2 nubes de puntos. Y suponiendo que hay puntos que pertenecen a 4 grupos diferentes, ¿verdad? Así que ahí podemos ver el hecho para split igual a 3. No, a los 4, perdón, ahí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Ahí. Eso. Entonces, la elección de un procedimiento de estimación de rendimiento, entonces, acá, fíjense, para todas estas técnicas que vimos recién,
No hay una regla de oro, sino algunas guías. Por ejemplo, primero que todo, utilice siempre la estratificación para la clasificación. De hecho, cuando uno pone el número nomás, 3, 4 para el CD, por default hace estratificación, ¿ya? Es solo cuando usted, si quieren jugar, como entregando como argumento algún tipo de partición especial, asegurarse de que esté estratificado. Utilizar holdout para conjuntos de datos muy grandes, sobre 1 millón de ejemplos, entonces ahí en verdad no hay problema que ustedes elijan aleatoriamente el 50% para entrenar y el otro 50% para prueba, por ejemplo. Quiero hacer el listado. Cuando el algoritmo de Machine Learning no siempre converge, por ejemplo, el de Deep Learning, que los que no convergen siempre te tiran, es difícil usar validación cruzada porque el sistema se crashea, se cae porque en una de las dobladas sencillamente no convergió, entonces no entrega respuesta, y entonces en esos casos más bien es difícil hacer validación cruzada y uno hace el enfoque en hold out. ¿Ya? Elegir K dependiendo del tamaño del conjunto de datos y los recursos. Por ejemplo, utilizar leave one out para conjuntos de datos pequeños, menos de 500 ejemplos. Utilizar cross-validation para los otros casos, ¿verdad? El número de K, el más popular es el 10, el que ocupa uno típicamente. Hay un paper en el cual hay un estudio más o menos teórico y que concluye sobre los posibles valores de K que sirven, pero en verdad finalmente uno lo que ve en la práctica, en los papers del área, es que siempre ocupan tenfold cross-validation, o más aún, en vez de hacer las 10, más bien hacer 5 repeticiones de twofold cross-validation, ¿no? Que también puede ser mejor. Y está este enfoque de los grupos en el caso en que haya algunos grupos intrínsecamente los datos que uno quisiera preservar. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa con...? Entonces ahí están las diferentes formas de hacer las particiones, ¿verdad? Ahora, ¿qué cosa mido dentro de esto? Hasta ahora solo hemos estado midiendo accuracy, ¿verdad? Y el R cuadrado en el caso de regresión. Entonces, las métricas y puntajes de evaluación, ¿verdad? Entonces, evaluación versus optimización, ¿ya? Porque, ojo, uno podría tomar como evaluación que también el error de la función objetivo, ¿verdad? Que estoy minimizando. ¿Ya? Pero eso no te entrega como resultado alguna posibilidad de poder medir el efecto particular de algunas clases o algo así. Te da como el efecto resumen global, ¿verdad? Cada algoritmo optimiza una función objetivo dada en los datos de entrenamiento, ¿verdad? En el caso de Rich tenemos esta función objetivo o de pérdida, ¿verdad? La elección de una función está limitada por lo que se puede optimizar de manera eficiente, ¿verdad? Gradiente descendente requiere una función de pérdida diferenciable, como está acá. Evaluamos el modelo resultante con una puntuación score que tiene sentido en el mundo real, ¿ya? Porque, claro, si yo digo mi modelo que convergió finalmente y estoy utilizando, tiene como resultado de evaluación un valor 0,012 que corresponde al resultado de esto. Eso es difícil poder interpretarlo, ¿verdad? Entonces, por eso uno más bien, más que reportar como puntuación o la calidad de la evaluación, el resultado de la función de pérdida, más bien uno se concentra en otros tipos de métricas, como por ejemplo el porcentaje de predicciones correctas, ¿verdad? En el conjunto de pruebas, que es lo que, ojo, hemos estado haciendo hasta ahora, tanto con el accuracy como con el R cuadrado. También ajustamos los hiperparámetros de los algoritmos para maximizar esa puntuación, ¿ya? Está acá. Entonces, en clasificación binaria se tiene una clase, típicamente uno habla de una clase positiva y una clase negativa. Típicamente acá uno le denomina la clase positiva a la clase de interés que uno está más interesado en predecir, ¿ya? Por ejemplo, en un problema de detección de fraude, la clase positiva deberían ser los casos fraudulentos, porque yo quiero un sistema que sea capaz de predecir fraude, entonces
típicamente los casos positivos ahí van a ser los casos de fraude, por ejemplo. Y entonces bajo esa noción, hablando de clase positiva y la otra se denomina la negativa, hay dos tipos de errores que uno puede computar, ¿verdad? Están los falsos positivos, que en estadística se conocen como el error tipo 1. Entonces el modelo predice positivo, mientras que la etiqueta verdadera es negativa, la de la otra clase, ¿verdad? Es decir, predice fraude cuando realmente no era fraude. O falso negativo, ¿verdad? Que corresponde al error tipo 2. El modelo predice negativo, mientras que la etiqueta verdadera es positiva. Es decir, que el modelo predice no fraude cuando realmente era fraude. ¿Ya? Ahora, no siempre son igualmente importantes, ¿verdad? ¿De qué lado quieres invocarte para un examen, perdón, equivocarte para un examen médico? Ahora que está de moda el tema de los tests, ¿verdad? Para COVID-19, no sé, evidentemente en mi caso particular, ¿verdad? A mí me gustaría esencialmente equivocarme en un falso positivo, aun cuando pase un mal rato, pero prefiero que el examen diga que estoy enfermo y realmente no lo estoy. Más bien el otro, el falso negativo, que me diga que estoy súper bien, no tengo COVID, pero en verdad sí tengo, ¿verdad? Entonces, ahí el falso positivo y falso negativo cobra relevancia dependiendo del contexto y la aplicación. Y en el mundo de ingeniería propiamente tal, estos tipos de errores uno lo asocia a costos, dinero en equivocarte. ¿Qué me cuesta más en equivocarme? ¿Qué me resulta más costoso, equivocarme en un falso positivo o en un falso negativo? ¿Ya? Así que eso es algo interesante a la hora justamente de entrenar y tomar en consideración, ¿verdad? Ahora, la forma en la cual uno analiza entonces el desempeño del rendimiento del clasificador son métricas que uno puede calcular a partir de lo que se llama la matriz de confusión, ¿ya? Y esa matriz justamente podemos representar todas las predicciones correctas e incorrectas en una matriz de confusión, ¿ya? Esto es típicamente hecho sobre los datos del conjunto de pruebas, ¿ya? Entonces, una matriz de n por n, donde n es el número de clases, ¿verdad? Entonces, en el caso binario va a ser una matriz de 2 por 2. Las filas corresponden a las clases verdaderas y las columnas a las clases predichas, ¿verdad? Entonces, cada entrada cuenta con qué frecuencia una muestra que pertenece a la clase correspondiente a la fila se clasificó como la clase correspondiente a la columna, ¿verdad? Para la clasificación binaria etiquetamos de esta manera los verdaderos negativos, y ocupamos el formato inglés, los true negatives, los true positives, los false negatives y los false positives, ¿verdad? Por lo tanto, la matriz de confusión se ve así, donde en cada una de estas cajitas uno pone el conteo, pone el número de ejemplos que, por ejemplo, los que están acá van a ser el número de ejemplos que mi sistema predice que era de la clase negativa y que efectivamente pertenecían a la clase negativa, ¿ya? Por lo tanto, en el mundo ideal, real, cuando uno está evaluando en el conjunto de pruebas, lo que uno quiere es tener puros elementos en la diagonal principal y fuera de la diagonal tener 0, ¿verdad? O sea, que no me equivoco, que la achunto perfectamente tanto a los casos negativos como a los casos positivos, ¿no? Y a partir de esta matriz uno puede calcular una serie de métricas, partiendo por justamente la que hemos estado usando hasta ahora, el accuracy, ¿verdad? El accuracy, que nos entrega una precisión predictiva, corresponde entonces al porcentaje de clasificaciones correctas en general del sistema, ¿ya? Por lo tanto, aquí pueden ver que el accuracy es sencillamente la suma de la diagonal principal, que contiene todos los ejemplos que fueron correctamente clasificados, tanto negativos como positivos, partido por el total de ejemplos, o sea, la suma de todos los elementos en la matriz. Eso equivale a la cantidad de ejemplos que tengo en el conjunto de pruebas, ¿verdad? Por lo tanto, es la fracción de clasificaciones correctas totales en mi conjunto de pruebas, ¿ya? Y eso es lo que nos entrega como por default la función score cuando estamos haciendo clasificación.
¿ya? Entonces, en sklearn se utiliza Confusion Matrix para poder armar la matriz de confusión, y también para luego calcular a partir de ella el accuracy. Se ocupa la función accuracy score, ¿ya? De sklearn matrix. Ahora, ojo, accuracy también es la medida de evaluación predeterminada por default para la clasificación, que es lo que hemos usado. Entonces, por ejemplo, acá, en sklearn matrix, entonces vamos a importar la función accuracy score y confusion matrix. Vamos a importar la train test split, ¿verdad? Vamos a cargar el dataset que es para predecir cáncer mamario, un problema de 2 clases. Y vamos a usar una regresión logística. Aquí se carga el dataset, ¿verdad? La partición, esto vamos a volver al formato más simple, el enfoque hold out, ¿verdad? Luego entrenamos la regresión logística y acá generamos la predicción. Me va a entregar el vector con la predicción. Por lo tanto, para armar la matriz de confusión, sencillamente hago confusion matrix, y acá tengo el e-test, contiene el vector con las etiquetas verdaderas, y acá el e-pred viene siendo la salida que obtuve de las etiquetas que obtengo al utilizar el modelo entrenado, ¿verdad? Usando puntos predict me genera la predicción, la etiqueta, a estos datos del conjunto de pruebas, ¿verdad? Y por lo tanto, acá aparece la matriz de confusión, como pueden ver. Por lo tanto, tenemos que la mayoría de los ejemplos están aquí en la diagonal principal, ¿verdad? Y solamente hay 5 que son, si es que tenemos la convención usada acá, ¿verdad? Tenemos 5 que son falsos negativos y tenemos 4 que son falsos positivos, ¿verdad? Y por lo tanto, si uno hace el accuracy score de esto, me da 0,937, o si hago el model.score, me va a dar lo mismo, ¿verdad? Que es equivalente. Por lo tanto, para este dataset vemos que la regresión logística funciona bastante bien evaluando en el conjunto de pruebas, y se equivoca solamente en 9, de un total de prácticamente 9,58. Bueno, pero es como 140 y algo parece. Ahora, el accuracy es una súper buena medida, pero es solo es como un arma de doble filo. O sea, es una buena medida porque te entrega el porcentaje de clasificaciones correctas total, pero como una única medida de manera abstracta es peligrosa, porque uno puede pensar que este 93% de clasificaciones correctas es lo que ocurre tanto para una clase como para la otra, ¿ya? Y podría darse el caso, que se denomina como el problema de los datos desbalanceados, en que hayan muchos ejemplos de una clase y pocos ejemplos de la otra, y el clasificador funcione bien para la clase mayoritaria, y por lo tanto ese 93% podría ser que funciona a ese nivel para una clase, pero muy poquito para la otra. En este caso está bastante bien balanceado, pero en la distribución, pero cuando tenemos órdenes de magnitud de diferencia, lo que termina ocurriendo es que el clasificador se sesga y aprende más bien a predecir la clase mayoritaria, y como hay más ejemplos en el conjunto de pruebas de esa clase mayoritaria, nos arroja un accuracy súper alto, pero en verdad puede ser que esté clasificando bien esa pura clase mayoritaria nomás, ¿ya? Entonces, el tipo de error juega un papel aún mayor si el conjunto de datos está desbalanceado. Una clase es mucho más frecuente que la otra, por ejemplo, en el fraude crediticio. Entonces, uno ve, ¿es un accuracy del 99,99% lo suficientemente buena? ¿Son estos 3 modelos realmente iguales de buenos? Entonces, aquí vamos a generar, todo este código es solo para poder generar estas matrices bonitas, y esto está hecho con datos artificiales, así que sáltense todo eso y lleguen acá, y con esto termino hoy día. Fíjense que en el conjunto de prueba tienen 100 ejemplos, ¿ya? Si uno calcula el accuracy para estas 3 matrices de confusión, las 3 tienen un 90% de accuracy, ¿verdad? Pero si uno hace como doble clic y entra a ver en detalle, en verdad un clasificador es mejor que los otros, ¿verdad? Por ejemplo, este que está acá,
que tiene 90% de efectividad, si se fijan, de la clase minoritaria que corresponde a aquí está puesto los positivos acá abajo, pero lo importante es que las filas son los verdaderos y las columnas son las predicciones, ¿verdad? Fíjense que acá, como verdadero positivo, no le achunto a ninguno, ¿verdad? Mientras que en este caso de acá, y no tengo ningún error aquí, ¿verdad? En este otro caso, le achunto a todos en el minoritario, que es el positivo, pero en el mayoritario me equivoco en 10, ¿verdad? Hay 10 ejemplos de los cuales yo digo que son positivos, pero realmente eran negativos. Y este otro de acá me equivoco en 5 para esta clase negativa, y aquí me equivoco en 5 de un total de 10. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cuál de estos es el mejor modelo? Va a depender pero aquí claramente hay uno que uno podría descartar rápidamente, ¿verdad? Así que, bueno, eso por hoy. La próxima clase vamos a retomar esto, y vamos a pedirle el comentario de algunos de ustedes que me den alguna reflexión sobre estos resultados. También, ya que en la próxima clase vamos a terminar toda esta parte de evaluación de modelos, y vamos a alcanzar a ver un poquito quizás ya de ensamble, y ahí vamos a empezar a ver, ahí vamos a llegar a ver uno de los modelos más modernos actualmente en Machine Learning, que se llama el XGBoost. Ya la próxima semana también vamos a estar en condiciones de anunciar la tarea número 1, para que puedan irse entrenando ya. Ahí la ayudantía, no sé, Anthony, si puede responder cuándo quedó fijado el tema de la ayudantía. Bueno, pues las votaciones quedaron para los lunes a las 3. Ok, entonces el lunes a las 3 tienen su primera ¿y ya tuvieron la primera ayudantía de repaso de Python o no? No, todavía. Ya, o sea que el lunes fue feriado, entonces no ha sido nada. Ah, sí, cierto, buen punto. Ok, entonces el próximo lunes tendrían, para las personas que ya vienen, quizá, o sea, siempre es bueno ir a todo, ¿no? Pero tengo entendido que los alumnos del DISC ya pasaron por un repaso en su curso de taller de manejo y análisis de datos. Para los alumnas del MIO y DIO, quizás es bueno los que no se sientan tan seguros en este lenguaje de programación todavía, asistir a la primera ayudantía de Anthony. E insisto, ya la otra semana vamos a tirar la tarea número 1, y que va a ser esencialmente con los modelos lineales y aplicar algunas de estas técnicas de validación cruzada y cómo poder medir de manera efectiva los resultados. Así que eso por ahora. Si es que no hay más consulta, entonces... ¿Sí? Sí. La verdad es que con el último capítulo quedé medio enredado, ¿ya? O sea, se supone que para esto que vimos ahora es para elegir la aproximación que voy a hacer, si va a ser logístico, si va a ser lineal. Para eso es porque no estoy evaluando un modelo en particular, estoy evaluando un método. En efecto, y va a servir para probar diferentes hiperparámetros y poder comparar modelos. Porque yo podría testear cómo hago una buena comparación del regresión logística versus el SVM lineal, por ejemplo. Puedo testear los dos. Lo que estoy comparando es el tipo de modelo, no el modelo ajustado ya. No, ya ahí la idea es que con estos enfoques que estamos viendo ahora, va a servir para poder comparar el modelo, para poder seleccionar y poder ajustar los hiperparámetros, y luego finalmente cuando ya te hayas decidido, juntas todos los datos y haces un último entrenamiento del modelo antes de evaluar en el conjunto de pruebas que tenga. Ah, ya. O sea, no es que yo evalúe el final, esto yo lo uso como un método de evaluación, pero también de selección. En efecto. Ya. Eso es. Es para poder tanto medir cuál es el potencial de este modelo, o sea, una forma ojalá menos sesgada para poder hacer la evaluación de la capacidad de generalización, ¿verdad?
Y por otro lado, también son técnicas que puedo utilizar para poder buscar los hiperparámetros, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, usando esto, setear los hiperparámetros de los modelos. Ya, porque lo que vimos ahora, usted dijo que no entregaba los parámetros. No nos entrega el modelo entrenado, nos entrega solo la evaluación nomás, el CV score, la función, la validación, toda esta función cross-val score nos entrega solamente no nos entrega el modelo entrenado en cada doblada, sirve solo Claro. para fines de evaluación. Entonces aquí yo podría tirar la regresión logística, probar, y luego tirar el otro modelo lineal y ver cuál me da mejor, por ejemplo. Y estar Y de ahí menos... meterme a desarrollar el entrenamiento ya y para obtener los hiperparámetros y todo eso. Correcto. Ah, ya. Ahora me quedó claro. Gracias. Eso. Ok, entonces, si no hay más consultas, entonces nos vemos la próxima semana y vayan, o sea, asistan vía Zoom a la ayudantía de antes. Eso, pues, que cuídense, que Nos estén muy bien. Gracias, profe. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.